Hola, Anita. Sí, mira, Repe, la imagen es realmente impresionante. Ahí Fernando Porque les muestra cómo este poste cayó encima de un taxi que además, adivinen qué, iba con pasajeros. Este conductor de taxi fue sorprendido por este poste que le cae encima. Iba con 2 pasajeros a bordo. ¿Qué pasó? Ustedes lo adelantaban. Él venía por esta vía, camino a la montaña, y él se da cuenta, el taxista, que algo estaba pasando con un camión que iba delante de él. Cuando él se da cuenta que el camión empieza a hacer una maniobra extraña, él da marcha atrás, porque yo le preguntaba, ¿pero usted estaba en marcha, detenido? No, me dice, estaba en marcha, pero tuve que retroceder cuando vi que algo pasaba con el camión que estaba delante de mí. Parece que se lo querían robar. Algo que pasa mucho en este cruce. Claro. Y es allí cuando él retrocede y el camión impacta a este poste de concreto, por supuesto, lo arranca de cuajo y el poste cae en la parte de atrás del taxi. Iba con pasajeros atrás, con un pasajero atrás y un pasajero adelante. Afortunadamente, Priscila, José, afortunadamente los pasajeros están fuera de peligro. De hecho, tomaron un bus y se fueron a trabajar, José. No te puedo creer. Es que está impresionante la imagen, Ana, porque si quizás hubiesen ido los 2 pasajeros atrás, otra hubiese sido la historia. Fíjate cómo quedó la parte que está justamente detrás del conductor. Mira. Oye, por centímetros no se salvó el chofer, por centímetros se salvaron todos, por milímetros diría yo, porque es impresionante la imagen. Anita, ¿pero no quedaron con nada de heridas de ningún tipo? Par de machucones. Mira, yo le preguntaba al chofer y me decían, se fueron los 2 a trabajar sin ningún problema. Les pregunté si estaban bien, nos decía el conductor del taxi. Que ojo, él se percata, Priscila, cuando él se baja del taxi, el conductor, él se percata de los cables porque dice, tenía temor de que estuviesen electrificados, que fuesen cables de corriente, o sea, de electricidad, digamos. Y él lo que hace es sacar la batería del taxi como una medida de precaución, sin saber si es lo correcto o no, pero es como el instinto, él reacciona sacando la batería de este vehículo para tener un poquito más de seguridad, porque no sabían incluso cómo, imagínate bajarte de acá con los cables al lado, más el concreto, el poste encima, es una maniobra también muy arriesgada también, Priscila. Sí, oye, Anita, ¿y qué pasó con el camión? ¿Al final se pudo determinar cómo fue el asalto, robo? ¿O si se concretó? Claro. Mira, es una información que está en desarrollo, pero aparentemente el camión estaba justamente por acá, camino a la montaña, iba a ingresar a la Ruta 5, porque esto es camino a la montaña entre General San Martín y la vía local de la Ruta 5 Sur. Y lo que aparentemente ocurre es que lo intentan robar, algo que ocurre sobre todo en estos lazos, en estos tréboles que existen en las vías. Y el camión estaría aparentemente en Lo Valledor, pero esa es información que les voy a ir confirmando poco a poco. ¿Por qué? Habría frustrado el asalto el conductor, que además aparentemente está en la H constatando lesiones, pero esa información es preliminar, extraoficial y tengo que confirmársela porque es lo que he escuchado más o menos por acá entre carabineros, personal de seguridad que está trabajando acá. Es lo que entendemos que pasó con el conductor del camión, pero sería un asalto frustrado, José. Ya, y la maniobra del camión para pegarle a ese poste, ¿cómo fue? Yo sé que a lo mejor no lo tenemos del todo claro, pero él estaba en esa vía, retrocede para pegarle, estaba al lado, cruza el bandejón, porque para pegarle así a un poste y botarlo de cuajo, hay que haberle pegado un guaracazo más o menos importante. Claro, lo que pasa, José, es que esto es una curva. Camino a la montaña, digamos, estamos en la parte de la curva para poder ingresar a la Ruta 5 Sur. Entonces, como él está en una curva, lo sorprenden y retrocede o da marcha atrás, digamos, en plena curva, no es fácil hacer esa maniobra en una curva porque se te puede ir el auto para otro lado y eso debe haber sido lo que pasó, que impacta de retroceso con el poste y el poste, por muy mala suerte, le cae encima a este taxi que iba con pasajeros. Mira, es tan impresionante la imagen, José, que las personas que van pasando por acá, todos pasan y toman fotos, sacan sus celulares porque es muy impresionante la imagen. No, es realmente impresionante. Y en el retroceso el taxista se salvó, pero jabonado, porque todo el peso cae, si usted se fija, al lado izquierdo del auto.
Y si hubiese caído, mira, centímetros más adelante, que era lo más probable, Sí. quizás que estaríamos hablando ahora. Sí, es cuando uno ve estas imágenes y es realmente impresionante, porque seguramente los Mira. autos que pasan por ahí o ven este accidente, uno imagina lo peor, pero es cuando está de Dios o se salvan de milagro, de verdad, porque es impresionante que ellos hayan salido caminando, operado los nervios o habrán tenido que hacer realmente ir urgente al trabajo, porque después de vivir una situación así, me imagino que además, mira, cuando tú nos dices, el conductor no sabían que los cables estaban, si los cables estaban ¿no? electrificados, ahí también hay un punto, Ana, ¿estás con el conductor? Sí, estoy con el conductor que recién nos conocimos. ¿Cuál es su nombre? Gabriel Rodríguez. ¿Usted está bien primero que nada para preguntarle cómo se siente, si está bien, si podemos conversar? Sí, ¿Sí? todo bien. ¿Qué fue lo que pasó? Yo estaba contando, vamos a voltearnos por favor, yo estaba contando que usted fue sorprendido por este camión que iba como en marcha atrás y allí usted intenta esquivar este camión. Claro, o sea, yo venía conduciendo por el sector y me percato solamente que el camión ya venía marcha atrás. Y por la reacción que uno tiene que tener, o sea, actué lo mismo y tomé marcha atrás yo. Claro. Acto reflejo. Claro, nuestro reflejo. Y fueron cosas de segundos, o sea, me percaté que él golpea el poste y al segundo yo sentí que ya algo ya quedaba encima del vehículo. Usted casi que no la cuenta. ¿Cómo lo conversó con los pasajeros? ¿Cómo ve usted el auto ahora que está abajo del vehículo? No, o sea, ahora... ¿Qué le vamos a hacer? Pues, o sea, más preocupado del tema de los pasajeros. O sea, yo cuando los veo a ellos, cuando lo que pasó, me preocupé más que nada con ellos. Sí. O sea, preguntar si se sentían bien, de que si le había pasado algo. Y gracias a Dios, ellos reaccionaron súper bien también. Pues. Ahí Priscila, José, Gabriel los está escuchando, Sí. está conectado con usted, está Gabriel. súper conectado. Sí, Gabriel, aprovecho de saludarlo después de vivir esta situación, Hola, me imagino súper complejo. Recién quizás ahora se está dando cuenta de cómo corrió peligro su vida. Porque claro, usted inmediatamente se preocupa de los pasajeros, pero el poste cayó muy cerca donde usted iba conduciendo. Cuando cae el poste encima, ¿usted qué es lo primero que siente? ¿Qué es lo que ve? ¿Esto fue rápido? ¿Venía lento el poste? ¿Cómo fue, Gabriel? Cuéntame un poco. No, o sea, como les digo, si fueron cosas de segundo, que fue la reacción que yo tomé en marcha atrás y yo me fijé que golpeó el poste. Alcanzó a verlo. Pero en ningún caso yo me di cuenta que el Poste poste se había caído. Y ya cuando reaccionamos fue cuando ya sentimos el golpe en el auto. ¿Y usted sacó a los pasajeros? No, yo tenía un pasajero adelante mío, al lado, y el que estaba detrás. Y a él yo le indiqué que si podía abrir su puerta, los bajamos por ese costado y empezamos a abrir la puerta de atrás para que bajara el pasajero que estaba atrás. Gabriel, el pasajero yo me imagino que no iba sentado justo atrás suyo, porque si hubiese ido ahí, quizás No, claro. otra hubiese sido la historia. ¿Iba justo del otro lado? Detrás del copiloto. Claro, lo que pasa es que cuando yo los tomé en la calle General San Martín con la montaña, se subió el pasajero adelante y el que se sentó atrás, él se había ganado detrás mío. Y por un tema de seguridad, nosotros siempre le indicamos al pasajero que por favor se gane al costado derecho Mire. por un tema de seguridad personal. ¿Y eso por qué? Y eso fue lo que a él... Por seguridad de él. ¿Perdón? ¿Es por seguridad suya o del pasajero? Sí, pero ¿por qué seguridad? ¿Por qué que él Porque vaya por atrás, sentado? No, por un... Claro, es un tema de seguridad personal, o sea, los que trabajamos en taxi sabemos Sí, que no se le pone podemos atrás tener y ningún lo pueden pasajero que cogotear. esté detrás de la espalda de nosotros. Para estar viéndolo siempre. Claro. Exactamente. Ya, mire, qué bueno Claro, que siempre tenemos que estar finalmente pendientes de los que van... que esa medida de seguridad haya servido también para salvarle la vida al pasajero. Gabriel, le queremos mandar un abrazo. Yo me imagino que está muy angustiado también porque usted no solamente vive una situación bien traumática, sino que además pierde su herramienta de trabajo. Y de verdad le mandamos un abrazo. Probablemente se vienen días complejos, pero sabe, Gabriel, usted se salvó de milagro. Y yo creo que la vida aquí es lo más importante. Muchas gracias por darse el tiempo de conversar con nosotros. Que le vaya muy bien, Gabriel. Ya, igualmente, hasta luego. Uf, oye, muchas gracias, Anita María. Oye, una pregunta nada que ver con esto, ¿ah?